Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial de Concede Christie y hoy os traigo un caso clásico, una historia que se remonta a la década de los 50 y que es tan macabra que inspiró al director de La Matanza de Texas. Quédate conmigo y sumérgete en el horrible caso del asesino en serie Ed Gein. Tanto si lo conoces como si no, te prometo que no te va a dejar indiferente. Viajamos hasta el otoño de 1957 y nos situamos en Plainfield, Wisconsin. El 16 de noviembre de ese año desaparece Bernice Worden, propietaria y dependienta de una ferretería. La gente rápidamente empieza a preguntarse por qué esa tarde estaba cerrada la tienda, pues no era lo habitual. Cuando su hijo vuelve ese día de cazar, se pasa por allí y lo que encuentra le deja totalmente roto. Lo ve todo desordenado y sangre por el suelo. Empiezan entonces a investigar qué ha podido pasar con Bernice. Los investigadores indagan en el círculo de la mujer. Le preguntan a su hijo si conoce a alguien que pudiera estar involucrado en el caso y él nombra a un hombre que había estado el día anterior para preguntar el precio de un anticongelante. ¿Y quién era esta misteriosa persona? Pues no era otro que Ed Gein, un soltero de 51 años que vivía en una zona alejada del pueblo. Era considerado el tipo raro, aunque eso sí, inofensivo. 3 horas después de la denuncia de desaparición, el sheriff se dirige a casa de Ed Gein. La puerta estaba cerrada, por lo que deciden entrar en el lugar que tenía para guardar la leña, pues aquella sí que estaba abierta. Acceden y allí no se veía absolutamente nada. La oscuridad era total. Algo roza entonces el hombro de uno de los agentes y allí la imagen es espeluznante. Encuentran colgado el cuerpo sin vida de Bernice Wonder en circunstancias horribles. Ed Gein es detenido esa misma noche. Mientras permanece en la celda, los policías siguen buscando en el interior de su casa. Allí descubren otra horrible escena. La casa estaba llena de basura, pero eso no es lo peor. Hallan restos humanos repartidos por todo el domicilio y algunos objetos hechos con diferentes partes del cuerpo humano. Los agentes quedan absolutamente aterrados. En una bolsa de papel marrón hallan la cara de una mujer. Era Mary Hogan, una camarera que había desaparecido en 1954, 3 años antes del asesinato de Bernice Wonder. Tras una puerta tapiada, lo que encuentran también es macabro. Se topan con una habitación conservada perfectamente. Correspondía a la madre de Ed Gein y parecía prácticamente un santuario a la mujer que le dio la vida y que había fallecido en diciembre de 1945. Ed Gein pasa 30 horas en su celda y en todo momento se niega a hablar con los investigadores. Su actitud cambia cuando le ponen delante del cadáver de Bernice Wonder. En ese momento confiesa lo que ha hecho. Termina colaborando con la policía tras comerse muy tranquilamente un trozo de tarta. Le preguntan entonces por los restos humanos hallados en su casa, espantados ante la idea de que hubiera podido matar a más gente, pero solo admite 2 crímenes, el de Bernice y el de Mary Hogan, la camarera desaparecida en 1954.
Dice que los demás restos hallados en casa pertenecían a otros cadáveres que él mismo se encargaba de robar del cementerio. Los vecinos no dan crédito, no pueden creer lo que Ed Gein ha hecho durante años. Su historia se convierte entonces en tema universal. Ed Gein pasa a ser conocido como el carnicero de Plainfield, y en 1959 Robert Bloch escribe la novela Psycho, que fue llevada al cine posteriormente por Alfred Hitchcock con el nombre Psicosis. Esta archiconocida película es una de las más taquilleras del cine y estoy convencida de que muchos de vosotros la habéis visto. Pero ¿sabíais que en realidad estaba narrando a grandes rasgos la historia de Ed Gein? Vamos a profundizar un poco en esa trama para los que no la conozcan o para los que no hayan disfrutado de este film. Esta película cuenta la historia de Norman Bates, un joven soltero y trastornado que dirige un motel. Además de esto, se encarga de acabar con jóvenes que le atraen. Bloch copió el caso de Ed Gein, quien también parece que idolatraba a su progenitora, y es que la personalidad religiosa de su madre, casi fanática, parece que causó mella en Ed Gein. Eso, unido a la soledad en la que vivía en la granja, terminó de forjar ese carácter que tenía el asesino en serie que hoy nos compete. Los investigadores creen que tras la muerte de su madre, Ed Gein empezó a tener ciertos problemas mentales. Completamente solo sin esa figura que le había acompañado desde niño, decidió entonces empezar con sus visitas al cementerio del pueblo. Allí buscaba cadáveres y se los llevaba a casa. Con ellos hacía ciertos objetos para él mismo, como lámparas o manteles. Pero los cadáveres dejaron de ser suficientes y empezó entonces a frecuentar el bar de Mary Hogan. El 8 de diciembre de 1954, un granjero se detiene en aquel bar para comprarle un helado a su hija. Entró y notó que algo había pasado, las cosas no iban bien. Allí halló sangre y además dinero en el suelo. Salió y pidió ayuda de inmediato, pero Mary Hogan no aparecía por ningún lado. Se pensó que había sido asesinada, pero se desconocía cuál sería su paradero. Nunca se consideró a Ed Gein sospechoso hasta que el 16 de noviembre de 1957 fue descubierto su cadáver junto al de Bernice. El 6 de enero de 1958 se celebró la vista para determinar si Ed Gein podía ir a juicio por el asesinato de Bernice. Finalmente fue diagnosticado de esquizofrenia. Dijeron que era propenso a sufrir alucinaciones y que quería ser un instrumento de Dios con poder para resucitar muertos. Hablaba de crímenes espeluznantes como si fuera algo cotidiano. Creen que todo lo hacía con el objetivo de tener a su madre de vuelta. El tribunal médico le incapacitó. Fue declarado entonces enfermo mental. En consecuencia, no podía ser juzgado. Fue enviado entonces a una institución psiquiátrica. Pero lo sorprendente de esta historia no termina aquí, y es que en 1958, el día que debía celebrarse la subasta de los efectos personales de Ed Gein, hubo algo que conmocionó al pueblo en el que vivía. Antes de que se produjera la misma, un incendio acabó con la casa en la que vivía. La policía investigó lo ocurrido. Sin embargo, la causa del fuego sigue siendo un misterio a día de hoy. Los vecinos se alegraron bastante de que desapareciera para que los medios dejaran de pasarse por allí a recordar aquella horrible historia. Y quizá penséis que el hecho de que se incendiara la casa fue suficiente para que se parara aquella subasta. Nada más lejos de la realidad. Esta se celebró y fue una auténtica locura. Cientos de personas fueron hasta allí para ver las pertenencias de este asesino. Un hombre de hecho compró su coche con el fin de hacer visitas guiadas, aprovechando lo mucho que se hablaba a diario sobre Ed Gein. Mientras tanto, él se encontraba ajeno a todo en el psiquiátrico en el que permanecía. Era un paciente modelo, aunque eso sí parece que tenía ciertos comportamientos extraños.
En 1968 los médicos dijeron que ya podía ser juzgado y, tras 9 meses pasando por los tribunales, fue declarado culpable. Regresó posteriormente al psiquiátrico, en el que pasaría el resto de sus días. Ed Gein falleció en un hospital psiquiátrico a los 77 años. Murió en 1984 a causa de una insuficiencia respiratoria. Eso sí, su macabra historia sigue muy pero que muy viva a través de la literatura y el cine. De hecho, antes de que este asesino muriera, en 1973 se estrenó La Matanza de Texas. En la película, como bien recordaréis, aparecía un personaje llamado Leatherface, que llevaba una máscara hecha de piel humana, curiosamente como una de las que se encontró en la casa de Ed Gein. El director admitió que se basó en esa figura para su taquillera película. Y 17 años después se estrenó El silencio de los corderos. En ella, Buffalo Bill también trata de hacerse esta vez un traje con la piel de mujeres, otra cuestión que recuerda mucho al modus operandi de Ed Gein. Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill. 3 personajes inventados pero basados en un hombre de carne y hueso que atemorizó a todo Estados Unidos y cuya historia muchos quizá desconocíais hasta hoy, aunque sin embargo, como veis, sigue inspirando a muchos a crear obras de crímenes o terror.